gracia del Señor, estamos aquí nuevamente en este medio de comunicación como lo es Advenimiento TV y Radio Advenimiento y también a través de los canales de YouTube. Es lunes 29 de abril y como siempre agradecidos con el Señor que nos permite llegar hasta sus hogares y también agradecidos con ustedes que también están dispuestos a que les podamos ayudar en su vida espiritual compartiéndoles la palabra de Dios. Donde quiera se encuentren, hermanos y hermanas, les deseamos un día muy bendecido, un día prosperado. Muchos saludos a mis hermanos de Chile. Allá los hermanos, bueno, no voy a decir nombres mejor para no meterme en problemas, pero unas familias especiales en Chile que nos siguen todos los días con estas transmisiones. Y lo mismo, por supuesto, en Colombia, allá en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela. Hermanos, tenemos por todo Sudamérica, hermanos y hermanas que nos siguen. Allá tenemos hermanos en Uruguay también, en Brasil, en Paraguay. De manera que estamos muy agradecidos con todos ustedes, hermanos peruanos también. Gracias por ser parte de esta familia Advenimiento, la Iglesia del Aire. Y claro, extendemos el saludo hasta allá a Europa, a los países que también por la gracia del Señor siguen estas transmisiones en España y así sucesivamente en los demás países que están ahí en el área, en Suecia. Hermanos, qué gusto nos da llegar hasta sus hogares, de verdad. Y ya no digamos por aquí, por Centroamérica, aquí más cerca de los Estados Unidos y todo, por supuesto, lo que es Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá y las islas del Caribe. Saludos a mis hermanos allá de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Cuba y de otras islas también que me han escrito algunas veces. Donde quiera se encuentren los hermanos, un abrazo a la distancia y muchas gracias por su sintonía. Queremos también agradecerles el que este día puedan considerar en su corazón aportar recursos para la obra de Dios que este ministerio hace. Esos recursos que se requieren para pagar los 4 canales de televisión y la radio que predican el mensaje de los 3 ángeles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hermanos, los diezmos que ustedes aportan aquí se ocupan para eso, para reunir los $54,000 que involucra el pago de esos 4 canales y esa radio. Y con las ofrendas y las donaciones especiales que ustedes hacen llegar, vamos atendiendo gratuitamente a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida de los 3 Ángeles y vamos construyendo la segunda etapa del proyecto médico misionero, como es la escuela tipo Madison, que nuevamente les pongo en la pantalla. Lo que se va haciendo en este momento, estamos en la etapa ya, hermanos, de prácticamente introducir subterráneamente los cables de la electricidad, que es un proyecto bastante grande también. Pero de verdad agradecemos el que ustedes no nos dejen solos y que nos apoyen. Este día en la pantalla les pongo las maneras de cómo pueden mandar esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029. Recuerden que desde el extranjero ustedes pueden enviar por la aplicación que se llama paypal.com. Ustedes van allí, bueno, la página web, mejor dicho, paypal.com, van allí y buscan la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado a los 3 ángeles irving@gmail.com. Pueden también enviar por Western Union, por RIA, transfiriendo de banco a banco si usted tiene cuenta bancaria. Esto es del extranjero. Pero aquí en Estados Unidos puedes enviar por la aplicación Cele utilizando el 214-881-4029. Regístrenlo como Iglesia Advenimiento y pueden enviar por ahí esos recursos del Señor. Como también pueden hablar en el instante al número que les he mencionado para darlo de su tarjeta de débito o crédito, o pueden enviar por correo al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Gracias, hermanos, por apoyarnos. Nosotros preferimos pedirles que nos apoyen económicamente antes que ponernos a vender. Yo prefiero pedirle al pueblo de Dios que aporte y no hacer de este ministerio un negocio que vende aquí, que vende allá para obtener recursos. Prefiero que sea el Señor tocando corazones. Amén. Y como dijo mi hermano Bausa, no se les olvide de darnos también un like
es decir, presionar el dedito arriba. Y también, hermanos, escribir un comentario, tal vez, no sé, dándonos un saludo, escribiendo algo que a ustedes les guste de la lección. Y por supuesto, si no se ha suscrito, dele ahí clic donde está la campanita y suscríbase para que reciba los programas en vivo de nuestra iglesia. Y también comparta con amigos, comparta con parientes. Así que son 4 cosas: un like, escribir un comentario, suscribirse si no lo ha hecho y compartir con otros. Gracias a los que lo hagan y gracias también a los que atiendan el llamado de apoyar esta obra. Mi hermana Carmen Rosado me acompaña nuevamente por la gracia de Dios. Así que, hermana Carmen, bienvenida usted también. Gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los hermanos que están sintonizando esta programación, esperando en el Señor que puedan ser edificados al igual que nosotros. Que el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio que nuestro Señor nos dé la oportunidad de estudiar su santa y divina palabra. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, ¿qué les parece si hacemos la oración antes de comenzar, hermana Carmen, por favor? Sí. Amantísimo Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado y bendito sea tu nombre en esta hora. Padre Santo, en esta hora te pedimos, rogamos, suplicamos, Señor, que nos limpies de todo pecado, de toda maldad, por esa maravillosa sangre derramada en la cruz del Calvario en favor nuestro, Señor. Y en esta hora, Padre, que vamos a exponer tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu dirija las mentes, Señor, que tu Santo Espíritu toque los corazones y que tu Santo Espíritu abra el entendimiento para entender tu palabra, para abrazarla y vivirla en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Ayer hablábamos que Cristo es la piedra angular, la piedra que desecharon los constructores. Y esto da pie para que nosotros podamos ya mirar que aquella aseveración de que Pedro es la piedra no tiene ningún fundamento bíblico, porque claramente las escrituras, tanto las de Pedro como las profecías de Isaías, han hablado de que la piedra es Cristo. Así que, hermana Carmen, aunque Jesús llamó a Simón Cefas, que significa piedra, ¿por qué este Simón, Pedro, no puede ser la roca sobre la que Cristo dijo que edificaría su iglesia? Pues podemos ir a la palabra de Dios porque realmente la que habla claramente es la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 26, versículos 73 y 74 podemos encontrar la respuesta. Y dice así: y un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Tremendo esos versículos, hermano, tremendo, porque vemos allí un hombre que caminaba con Jesús, que vio los milagros que hacía Jesús, que cuando realmente se encontró ante esta prueba, donde él se encontraba aún en peligro, vemos cómo él claudicó y cómo negó a Jesús. Y no tan solo él lo negó, sino también comenzó a maldecir. Y entonces, ¿cómo podemos decir de que Pedro la iglesia está fundada en Pedro, cuando vemos que es un hombre finito, mortal, pecador, un hombre que fue tentado y cayó en pecado, un hombre que vemos que vemos en la siguiente lectura que se encuentra en el libro de Gálatas, que el pastor la va a compartir prontamente. Vamos a ver también cómo él vaciló en esta lectura bíblica, cómo él vaciló, imposible de que él vaya a ser la piedra de la cual la palabra de Dios habla, en la cual iba a ser fundada la iglesia o edificada la iglesia. Sí, hermanos, en Gálatas 2, 11 al 13 dice, Gálatas 2, 11 al 13 dice lo siguiente:
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miren ustedes el versículo 11. Dice que Pablo le resistió cara a cara a Pedro, porque lo que hacía era de condenar. Si Pedro hubiera sido la piedra sobre la cual la iglesia estaba edificada, entonces Pablo nunca le hubiera resistido cara a cara, porque era de condenar lo que hacía. Se hubiera sometido completamente a la conducta de Pedro, si es que Pedro era, como dice, el papado, el primado de Pedro, es decir, sobre quien Cristo fundó la iglesia. Si así hubiera sido, miren, Pablo no le hubiera reclamado, no le hubiera resistido cara a cara, pero Pablo, como un igual a Pedro, le resiste cara a cara, hermanos. Esto nos dice que nunca los discípulos entendieron de que aquel día cuando Cristo dijo, y a ti yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ellos nunca entendieron de que Pedro era la roca y que sobre él estaba fundada la iglesia. Nunca lo entendieron así, porque si así hubiera sido, Pablo no le hubiera resistido cara a cara, porque era de condenar lo que Pedro hacía, y tampoco hubiera hecho aquello que Pedro hizo, de negar a su Señor, hermanos. Así que la roca sobre la cual la iglesia, dijo Cristo, que edificaría, la roca era él mismo, hermanos. Era él mismo la roca. Y cuando le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando le dijo eso, hermanos, lo que le estaba diciendo era, te voy a dar las llaves de la palabra de Dios. Con las llaves de la palabra, tú vas a abrir puertas, tú vas a abrir los corazones de la gente con las llaves de la palabra. Y lo que ates es porque ya ha sido atado en el cielo. Y lo que desates es porque ya ha sido desatado en el cielo. En otras palabras, lo que prohíbas es porque Dios ya lo prohibió. Y lo que permitas que se haga es porque Dios ya lo permitió. No iba a ser Pedro una persona que iría a contradecir la voluntad de Dios, hermanos. Algunos han entendido esta palabra que dice que lo que ates será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Algunos han agarrado estas palabras hasta para abusar, porque se han llegado prácticamente a hacer suyas estas palabras cuando injustamente borran hermanos de la iglesia. ¿Cuántos han habido que han dicho, no, la junta puede borrar al hermano, puede borrar a la hermana, porque Dios le ha dado la autoridad a la iglesia de atar y desatar? Y por lo tanto, este hermano que está siendo borrado, esta hermana, también es borrada de allá del libro de la vida. ¿De dónde sacan eso? Cuando algunas veces esos votos o esas decisiones han sido hechas injustamente. Dice el Espíritu de Profecía que hay personas que han sido borradas de los libros de la iglesia, pero que allá en el libro de la vida sus nombres todavía están, porque han sido de fraternizaciones o borramientos injustos. Por ejemplo, venir y borrar a un hermano o una hermana solamente porque ahora cree en el mensaje de los tres ángeles, en la reforma pro salud, y se apega a aquellos que lo predican, y en el afán de que otros lo conozcan, lo comparte, y venir y tildarla de disidente, y por ahí irla marginando. Y cuando esta hermana insiste en seguir haciendo aquello, se reúne esa junta, toman el voto, lo llevan al pleno de la iglesia, la ponen en disciplina o la borran. Díganme ustedes,
eso que están allí desatando. ¿Ustedes creen que está siendo desatado en el cielo? No, hermanos. Esa es una cosa que ellos están atribuyéndose, abusando del texto bíblico. No todo lo que se ata aquí es atado en el cielo, ni todo lo que se desata aquí es desatado en el cielo. La iglesia solo va a atar lo que ya previamente Dios ha atado y solo va a desatar lo que Dios previamente haya desatado. Cuidado, juntas de iglesia, cuidado, ancianos de iglesia, cuidado, hermanos, no se traigan ese cuento que los pastores les han enseñado de que ustedes como iglesia tienen la autoridad para atar y desatar. Cuidado, no abusen de la palabra. Solo Pedro iba a prohibir lo que Dios previamente ha prohibido, iba a permitir lo que Dios previamente ha permitido. Y cuando el papado viene también y hace un abuso extra y se atribuye estas palabras para venir y excomulgar feligreses, como lo hacen las iglesias hoy en día, cuando el papado se atribuye esa, digamos, presunción de que él como el sustituto de Pedro viene a ser ahora la cabeza de la iglesia, eso, hermanos, no es otra cosa que una blasfemia y un pecado declarado. Pedro no es la piedra sobre la cual la iglesia está fundada. La piedra es Jesucristo. Los textos son bien claros, lo han presentado. Interesante, el don de profecía va a decir, porque es que Pedro no podía ser la piedra sobre la cual la iglesia sería fundada. Porque, ¿qué dice de Pedro, hermana, el don de profecía? Dice, Pedro era celoso y estaba pronto para obrar, audaz e intransigente. Y Cristo vio en él material que sería de gran valor para la iglesia. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos, lo que leímos en Mateo capítulo 26. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Cristo no se refirió a Pedro como la roca sobre la cual fundaría su iglesia. Su expresión, esta roca, se aplica a él mismo como fundamento de la iglesia cristiana. Fue el versículo que acabó de leer el pastor hace un ratito atrás, donde decía, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. A eso está haciendo referencia aquí cuando dice, Cristo no se refirió a Pedro como la roca sobre la cual fundaría su iglesia. Su expresión, esta roca, se aplica a él mismo como fundamento de la iglesia cristiana. En Isaías 28:16, versículo cual ya el pastor leyó, se hace la misma referencia. Es la misma piedra a la que se hace referencia en Lucas 20, 17 y 18 y también en Marcos 12, 10 y 11. Estos textos demuestran de manera concluyente que Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Muy clara la palabra de Dios. Si nos tomamos el tiempo, ¿verdad? Quizás aquí no hay el tiempo de leer también estas citas bíblicas de Lucas 20, 17 y 18 y Marcos 12, 10 y 11. Vamos a ver cuán clara la palabra de Dios es. Pero en Deuteronomio 32, 4, el Señor dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son, ¿qué? Rectitud. Ahora, cuando el Señor dice ahí en Mateo 16, sé que es una nota de referencia, dice, tú eres Pedro. Cuando nosotros buscamos en el griego, significa Petros, y esto significa un pedazo de piedra. Por eso en Juan 14, 1, 42, Jesús le dice Cefas. A Pedro lo llama así. Y cuando Jesús dice, y sobre esta roca, en griego significa Petra, que significa una masa de roca o una piedra que grande.
dice, ahí dice, sobre esta roca, o sea, sobre esta piedra grande, Jesús haciendo referencia a él, edificaré mi iglesia. O sea, Jesús mismo estaba diciendo que él iba a edificar su iglesia sobre él mismo, porque él es el fundamento de la iglesia. Así que hoy día, como mencionó el pastor, la iglesia romana dice que la iglesia está fundada en Pedro. Pero hermanos, la verdadera iglesia de Dios tiene que estar fundada en la verdadera piedra angular, quien es Cristo Jesús. La piedra angular, Cristo Jesús, la piedra del ángulo, hermanos. Así que la palabra de Dios, el don profético, es muy claro, hermanos. No podemos errar si nos ponemos en las manos del Señor y con corazones dispuestos a desaprender y aprender de Jesús. Vamos a su palabra, vamos al don profético. Allí el Señor nos va a revelar estas hermosas y grandes verdades que Él tiene para que nosotros no seamos engañados. Y hay otros textos bíblicos que evidencian de que en lugar de que Pedro sea el fundamento de la iglesia, más bien él era uno de los varios hermanos en la dirección. Exacto. Veamos esos textos, hermana Rosado. Si usted lee el primero, su servidor va a leer el segundo y luego usted vuelve al tercero. Sí, voy a estar leyendo Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Sí, entonces, pues como vemos la palabra aquí está diciendo, esto es una evidencia, hermanos, de que en lugar de ser el fundamento de la iglesia, Pedro, él era uno de los varios hermanos, igual que todos los demás, igual que los otros 12 apóstoles que estaban en dirección. Por eso dice, y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, persiguieron la gracia que me fue dada, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que, así como los demás discípulos fueron llamados para llevar las nuevas del evangelio, también Pedro fue llamado a eso. No fue en ningún momento llamado como que él es el fundamento de la iglesia, la roca de la iglesia, sino que es igual a todos los demás discípulos. Fue llamado a lo mismo. Y otro texto que lo evidencia, y el mismo Pedro es el que lo dice, es el que se encuentra en su primera carta que estamos estudiando este trimestre, y el capítulo 5, verso 1, para ser más específicos, escuchen, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro se consideraba un colega, hermanos, de los demás líderes de la iglesia. Él no se consideraba más que ellos. Él no se consideraba que era la cabeza de todos ellos. No, dice, yo también anciano con ellos. Es decir, soy un compañero, soy un colega de los líderes de la iglesia. Si ustedes se fijan, si hablábamos de una cabeza o de alguien que presidía, pues el que presidía era Jacobo. Cuando el Sanedrín se reunió, el que estaba presidiendo era Jacobo, no era Pedro. Y Pedro, dice Jacobo y los demás, eran columnas, todos eran líderes. Nunca parece que Pedro haya sido el líder como principal o como el que estaba sobre ellos. Bueno, así el mismo Pedro lo reconoce al decir, yo también anciano con ellos. Pero Efesios, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que aquí en Efesios viene diciendo que son edificados ¿en qué? En el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Era Pedro un apóstol? ¿Era él? Seguro que sí. ¿Y quién era ese fundamento? Aquí dice bien claro, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que trae también como una referencia, pastor, en Hechos capítulo 15, donde Santiago, como usted acaba de decir, presidía el concilio.
Vimos que una decisión que tomó Santiago ahí, ese fue el punto final. Entonces, me gustaría compartir esa cita, Hechos 15:7 y versículo 19, donde dice, y después vemos que están discutiendo aquí un asunto en cuanto a las dificultades con los judaizantes. En ese tiempo hubo un debate y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y el versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se estorbe a los que de los gentiles se convierten ¿a quién? A Dios. Estamos viendo aquí, hermanos, que Pedro, al igual que los demás, fue llamado ¿a qué? A llevar el evangelio a los gentiles. Y aquí Santiago está dando su opinión o su conclusión en cuanto a este debate que había ahí. Dice, yo juzgo que no se moleste a los que los de los gentiles que se convierten a Dios, que no sean inquietados. Y eso puso fin a la discusión. Vemos que ahí estaban los siervos, los discípulos del Señor, y entre ellos estaba Pedro, igualado a igual que cualquiera de ellos. Amén. Por eso los de profecía, comentando ese relato que mi hermana ha leído, dice, Santiago presidía el concilio y su decisión final fue, yo juzgo que los gentiles no han de ser inquietados. Oiga eso, yo juzgo, porque él es como el presidente del Sanedrín. No era Pedro, hermanos. Y esto, dice, puso fin a la discusión. Por lo tanto, este caso refuta la doctrina que sostiene la Iglesia Católica Romana de que Pedro era la cabeza de la iglesia. Nada en la vida de Pedro sanciona la pretensión de que fue elevado por encima de sus hermanos como el vicegerente del Altísimo. Así lo dice el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 158, que es el comentario del don de profecía. Esa falsa pretensión del Papa de decir que él es la cabeza de la iglesia, eso, hermanos, es no solo una mentira, sino una blasfemia. Porque quien le constituyó como cabeza de todas las iglesias fue el Imperio Romano. Fue el emperador romano quien en el año 538 lo constituyó como cabeza de todas las iglesias. Y mire lo que pasó después de ese año. Toda una persecución en contra de los cristianos, cosa que Pedro nunca hizo. El apóstol Pedro nunca hizo eso de perseguir a los cristianos. Pero aquí tenemos al papado que una vez lo constituye en cabeza de todas las iglesias en Roma, emprende toda una persecución en contra de todos aquellos que no se le sometían. ¿Y cuánto duró? 1260 años duró esa persecución, donde la cabeza, entre comillas, falsa de la iglesia andaba persiguiendo a los cristianos. Así que lo decimos así con toda propiedad. El Papa es mentiroso al decir que él es la cabeza de la iglesia y que él es el sustituto de Pedro y que por lo tanto sobre él está fundada la iglesia. Mentira total, blasfemo el Papa en esto, lo decimos con toda propiedad. Y no lo crean ustedes, hermanos, y más bien vengamos a la piedra principal, que es Jesucristo. Amén. El mismo Pedro lo reconoció, hermana Carmen. ¿A quién consideraba Pedro la única roca sólida y verdadero fundamento de la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 al 6, muy clara la palabra de Dios, dice así: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Muy clara la palabra, pastor. Pedro
Pedro aquí consideraba, ¿a quién consideraba como la piedra sólida, la piedra angular, la piedra del ángulo, el fundamento de la iglesia y el fundamento no solamente de la iglesia, sino también de su vida? Y la describió como ¿quién? Cristo Jesús. A Cristo Jesús, muy claro, muy clara la palabra de Dios. Así, hermanos y hermanas, quisiera hacer una invitación esta mañana a que fundamentemos nuestra vida en la piedra angular que es Cristo. A que usted afirme su confianza en el Señor solamente, que deposite su fe en Él. Amén. Que hermano, hermana, como decía ayer, lo reitero ahora, usted fundamente su familia en esa piedra que se llama Cristo. Usted fundamente su fe y su crecimiento espiritual en esa piedra que se llama Cristo. Únase a Cristo, hermano. Únase a Cristo, porque los que no estén fundados en Cristo, aquella parábola de los dos cimientos dice claramente qué es lo que sucede. Que viene una tormenta, una gran tempestad, y esa casa que solo está fundada sobre la arena, dice, arrasada, es destruida, pero la que está fundada sobre la roca, esa permanece. Amén. Hermano, hermana, esa persona prudente que construyó sobre la roca debe ser usted. Amén. Usted debe fundamentar su vida sobre la roca que es Cristo. Usted debe fundamentar su fe sobre Cristo, hermano, hermana. En ese sentido, usted va a estar firme, va usted a estar seguro. Y como dice el texto, dice, usted no será avergonzado en aquel día. ¿Por qué? Porque usted será salvo. Usted será de los que van a disfrutar con Cristo por toda la eternidad. Así que fundamente su roca en el Señor. Es nuestro llamado ahora y queremos orar por usted para que usted lo haga hoy, mañana y siempre. Oremos. Amado Padre, qué gozo nos da y cuánta seguridad también el saber que nuestra vida está segura en una roca, la cual es Jesús. En este momento estamos pidiéndole que nos ayude a que cada día nos fundamentemos en Cristo. Ayúdenos, Señor, a no desconectarnos de Cristo. Ayúdenos, Señor, a todos los días fundamentar nuestra fe en Él. Le rogamos, Padre, que mientras hay otros que pretenden engañar al mundo y hacer que los sigan o fundamenten su confianza en ellos, nosotros, Señor, nos afiancemos cada vez más en el Señor. Padre, en sus manos nos ponemos y le rogamos que nuestra vida, nuestra familia y todos nuestros planes estén fundamentados en la roca que es Cristo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.